Iglesia, qué bueno que estés con nosotros en esta mañana. Cierra tus ojos allí en casa y acompáñanos a cantar este coro que es antiguo, pero seguramente lo conoces. Solamente vamos a pedirle a la presencia de Dios que llene este lugar, que habite en medio nuestro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu presencia en este lugar, por estar en cada casa, por traernos a memoria todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Esta mañana yo te pido que tú ministres tu iglesia, que tú hables, Señor, tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, conectándonos con el Padre, y que podamos recibir de manera atenta lo que hoy quieres decirnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace más de 18 años conocí el hombre más increíble que existe en la faz de la tierra. Yo creo que es así, y es mi esposo. Y cuando nos dijimos sí, entramos en una aventura, en esa aventura que tiene tantos desafíos, que es un matrimonio. Y hemos pasado varias cosas, pero recuerdo que en el inicio de nuestro matrimonio empezamos a creer y a caminar en el mundo de lo sobrenatural, porque algo allí pasó. Recuerdo que más o menos teníamos 2 o 3 meses de casados y nos dieron esa espectacular noticia, esa noticia de que íbamos a ser papás. Y estábamos tan felices, estábamos tan emocionados. Si usted ha sentido esa voz de pronto que a veces nos coge por sorpresa, pero por supuesto que nos pusimos felices. Él y yo estábamos expectantes porque por supuesto no sabíamos qué iba a pasar, estábamos nerviosos en medio de todo el proceso. Y lo primero que te dicen es que van a empezar con los controles prenatales, ¿cierto? Y empezamos con esos controles y creo que la mayor expectativa que teníamos era la primera ecografía. Y llegamos a ese lugar nerviosos, felices. Y cuando hacen allí la ecografía, lo primero que nos dice el médico es: mamá, papá. Además eso es chistoso porque te dicen mamá, papá, y tú estás tan emocionado y te dicen mamá, papá, no hay bebé. Y quedamos un poco sorprendidos por la noticia, quedamos un poco desconcertados tal vez, porque jamás habíamos escuchado lo que él estaba diciéndonos. Y él nos dijo: bueno, aquí ustedes pueden ver, hay un saco gestacional, ¿cierto? Hay una placenta allí, pero no hay un bebé, no se está formando ningún embrión. Y creo que fue una de las primeras cosas como pareja que tuvimos que enfrentar, y fue difícil para nosotros en ese momento. Y recuerdo que el pastor, mi esposo, salió de ese lugar, me dijo: amor, me dijeron que tienen que hacerte un legrado, tienen que retirar la bolsita del bebé, pero no lo vamos a hacer. Me dijo: yo creo que Dios va a hacer un milagro. Y yo le dije: ok, mi amor, vamos a seguir lo que tú tienes allí en el corazón. Y
Y empezamos en una batalla difícil, fue difícil. Llegábamos a casa, escuchábamos cosas y empezábamos a oír voces de personas que nos alentaban, otras que no nos animaban mucho, ¿cierto? Pero nosotros queríamos creer que Dios iba a hacer algo en el vientre de mamá. Y recuerdo que una de las cosas más difíciles en ese tiempo era que empezaron a pasar los días. El médico nos dio el chance de hacerme unos exámenes que tenían que funcionar de una manera donde ciertas células tenían que ir creciendo, y eso iba a hacer lo que demostrara que había un bebé en formación, que había un bebé en desarrollo. Y empezamos a hacer los exámenes y los días pasaban y por supuesto se hacía peligroso para mí porque en el útero, cuando hay un cuerpo extraño y no hay un desarrollo de un bebé, pues se puede producir una infección y puede infectar los órganos. Y entonces el médico decía, es peligroso mantenerlo más días, y nosotros le pedíamos que alargara un poquito el tiempo y que nos diera esa esperanza. Y empezamos allí a creer y vimos cómo las voces aumentaban y cuando llegábamos con los exámenes a que el médico los leyera, nos decía, bueno, las células no se están incrementando, por el contrario se están reduciendo. Yo creo que realmente es un embarazo anembrionado y tenemos que actuar rápido, tenemos que hacer un legrado pronto. Y nosotros le decíamos, no doctor, denos una semana más, yo sé que Dios está haciendo algo. Y bueno, en contra de su voluntad veíamos que el doctor no estaba como muy seguro, pero una de las preguntas más complicadas en ese momento era cuando el médico me preguntaba, ¿tú sientes algo? ¿Tú sientes algo? Y bueno, yo no sentía nada, yo solo sentía hambre, yo no sentía ningún movimiento, ninguna cosa extraña, náuseas tal vez, yo no sentía nada. Y yo le decía, no doctor, yo no siento nada. Y recuerdo que fuimos a la palabra y Dios nos regaló un ancla en ese tiempo para nuestra fe, que decía, no fue encubierto de ti mi cuerpo, y está en el Salmo 139, aunque en lo oculto fui formado. Decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Y yo recuerdo que me aferré tanto a esa palabra y le decía, Señor, su embrión no está oculto de ti, tú lo ves, aunque los médicos no lo vean, aunque nosotros no lo sintamos, tú lo ves. Y recuerdo que Dios llamó a mi esposo a ese lugar secreto donde a veces tenemos que correr cuando tenemos dolor y preguntas, y Dios le dijo a mi esposo, nunca lo voy a olvidar, le dijo, ¿acaso necesitas ver o sentir para que me creas? Y eso para nosotros fue tan suficiente, fue suficiente. Y llegó la semana decisiva donde ya no podían esperar más y llegamos con nuestros exámenes, con toda nuestra fe. Llegamos al piso donde era maternidad y vimos a una enfermera, porque uno es arriesgado, ¿cierto? Y uno al primero que ve le quiere preguntar para saber si ya están las cosas bien. Y vimos a una enfermera y le dijimos, señorita, ¿usted nos puede ayudar por favor a leer este examen? Nos dijo, claro que sí. Bueno, aquí dice que usted está embarazada, que tiene 4 meses de embarazo, pero usted no tiene nada de barriga, así que puede que sea un embarazo anembrionado, lo siento mucho. Y con mi esposo creo que salimos de allí, nos sentamos en un andén, en el andén del frente de la clínica, y no le voy a mentir, estábamos tan desilusionados. Pero sin embargo, miramos de nuevo a la clínica y dijimos, nos vamos a regresar y le vamos a exigir al médico que me haga una ecografía de nuevo. Y recuerdo que regresamos de nuevo a la clínica. Subimos rápidamente al piso, la enfermera como que esta gente sí es intensa, y le dijimos, doctor, por favor, denos la última oportunidad. Y él decía, bueno, ya es claro, necesitamos es hacer un legrado. Y le dijimos, démonos la última oportunidad, por favor. Y él dijo, ok, empezó a hacer la ecografía allí, y lo primero que nos dijo fue, ahí está el corazón de su bebé. Papá, mamá, su bebé está
creciendo en el vientre. Y ¿sabes? Eso para nosotros fue una inyección de un camino de desafíos que hemos venido viendo y de algo que se llama un proceso. Diga conmigo proceso. Proceso. Y esta mañana que escuchaba al pastor hablar con algunas personas, siempre lo escuchaba decir, bueno, Pepito, Julito, Juanito, esto es un proceso. Esto es un proceso. Y la verdad es que en la vida enfrentamos muchos procesos, pero creo que una de las cosas más desafiantes y también que nos pueden menguar, disminuir un poco, es cuando no sentimos que está pasando nada. Es cuando no vemos que está pasando algo y nos desanimamos y nos frustramos porque pensamos, creo que Dios no está haciendo nada conmigo, porque no siento que esté pasando algo, porque no veo que realmente las cosas estén cambiando. Y esta mañana mi tema para ti se llama retroceder nunca, rendirse jamás. Amén. Seguramente si tú has llegado a los pies de Jesús, a conocer a Jesús, una de las cosas que te dijeron en la entrada de la iglesia o cuando alguien te compartió fue dos cosas. La primera, Dios te ama. Creo que a todos nos lo dijeron. Oye, Dios te ama. Y la segunda, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito contigo. Y escuchas esto y te emocionas y estás feliz porque ahora tu vida tiene un propósito, porque ahora estás caminando hacia alguna parte. Pero de pronto empiezan a pasar los años, de pronto empiezan a venir las circunstancias, de pronto empiezan a levantarse las voces y además de todo tú no sientes nada, tú no ves nada. Y de pronto empiezas a dudar de que Dios sí tenía un plan, Dios tenía un propósito y que estás caminando hacia alguna parte. Y yo quiero hablarte de esto porque de alguna manera tú y yo vivimos en un sistema, en una generación, ¿cierto? En un mundo donde hemos aprendido a que las cosas son aquí, ahora, inmediatamente, ¿cierto? Vivimos en medio de un sistema donde las cosas se han acelerado. Piense un minuto en eso. La comida nomás. Usted llega a un supermercado y todo está precocido para que cuando usted llegue solamente lo pase por el fuego unos minutos y esté listo. Yo recuerdo que cuando mis hijas eran pequeñas les encantaba ir y bueno, voy a hacer la propaganda mala, pero a McDonald's les encantaba ir allí. Y a veces a nosotros ya como que nos daba como que pereza porque estaba lleno o algo y pasábamos en el carro. No sé si usted ha pasado y usted dice, bueno, vamos ahí por el Automac y pedimos las cosas al carro. Y uno ve la fila de carros y eso es inmediatamente como te lo ponen en una bolsita y está listo. Y cuando pasan 5, 6, 7 minutos la gente empieza, bueno, ¿qué está pasando? Está demorado el servicio, porque nos inquieta esperar, porque nos gusta que las cosas sean inmediatas, porque vivimos en ese sistema donde todo es tan acelerado, ¿cierto? De hecho, usted ve que los pollos ahora son pequeños y en un mes son gigantes y los agrandamos a las malas, los hacemos madurar rápidamente. No nos gustan los procesos. Nos hemos desacostumbrado a los procesos. Pero realmente Dios es un Dios de procesos. Y hay cosas que no vamos a poder saltarnos. Dios es un Dios de procesos, amén. Y asociamos el plan de Dios y asociamos el propósito de Dios tal vez con un proyecto, tal vez con una meta, tal vez como algo que está allí adelante a lo que yo tengo que alcanzar y tengo que llegar ahora. Pero resulta que el propósito de Dios, que los procesos,
que los planes de Dios, perdóneme, no tienen que ver con un proyecto, ni con una meta, ni siquiera con un plan pequeño. Tiene que ver con un proceso. Tiene que ver con un proceso que toma tiempo. Y si usted es padre, usted me va a entender en esto. Pero cuando uno es padre nunca termina de ser papá. Cuando mis hijas llegaron a la vida, yo recuerdo que eso era 24/7, usted no duerme, usted se ocupa de su comida, de su alimentación, de su higiene, de su cuidado, de su desarrollo psicomotor, de su salud, de todo. Y uno dice, quisiera tener un minuto para mí, ojalá pudiera mi bebé hablar para que me dijera que necesita. Y empiezan a hablar. Y llega un momento donde usted dice, Jesucristo, ¿cuándo quise que hablaran? Porque todo el día es mamá, 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 mamá. Y uno dice, que se calle. Me encantaría que se moviera por sí solo porque ya me duelen las manos. Y empieza a caminar. Y ya usted vive detrás de él intentando tenerlo porque se puede golpear contra la mesa, contra la silla, contra el suelo, contra el perro, contra el jarrón. Y empiezan a crecer y llega otra etapa, ¿cierto? Y ahora hay que acompañarlo porque le da miedo dormir, porque no le gusta comer esto. Y llega la adolescencia, por lo menos en la que están mis hijas, y uno diría, bueno, terminamos. Y no hemos terminado. Estamos en otra etapa y ahora que estamos en la onda virtual, esa sí que es una etapa interesante. Y todos los papás que pueden estarme escuchando me van a entender, pero uno dice, oh por Dios, esto sí que está pesado. Y yo me miro a mí misma y veo que mi mamá todavía me llama y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y yo a veces también necesito un abrazo de mamá, ¿cierto? Una llamada de mamá. Y el proceso de ser papás nunca termina. Yo creo que mis hijas van a ser casadas, adultas, y yo todavía me voy a preocupar por ellas. Yo todavía voy a querer siempre lo mejor para ellas. Voy a querer abrazarlas, voy a querer llegar con una torta, voy a querer bendecirlas, porque el proceso de papá nunca termina. Y esa naturaleza de padre tiene que ver mucho con la naturaleza de Dios, porque ser padre no es un evento. Ser padre es un proceso, no es un proyecto, es un proceso. Y Dios es un Dios de procesos. Dios no envía adultos terminados a la tierra. Dios no envía personas, modelos terminados, acabados, perfeccionados a la tierra y usted llega y está listo. No, Dios envía gente que necesita procesos. Tú y yo necesitamos procesos. Y voy a contarte algo chistoso, pero ya vamos a entrar a la palabra. Pero en mi casa, el pastor está aquí, no me deja mentir, pero en mi casa hemos tenido alrededor de 20 o 25 intentos de mascota, y creo que más. A lo largo de nuestros 18 años de casado hemos tenido todas las razas, todos los tamaños, todos los colores, si es arrugado, si es liso, si tiene la trompa larga, si la tiene corta, si tiene sus orejas disparadas, si las tiene caídas, si tiene el pelo largo, corto, crespo, liso. La cantidad de perros que usted no se imagine. Y resulta que no es porque seamos malos, y que al contrario, amamos los perros, los amamos. Yo por lo menos los amo. A mí no me importa si se suben a la cama, si te dan el beso en el cachete, pero tenemos un grave problema, y es que no sabemos cómo educarlos. Y resulta que siempre en esa parte ellos llegaban chiquitos y felices, el perrito en casa, pero la parte de la educación nos quedaba grande y nunca lográbamos entrenarlos, nunca lográbamos que saliera afuera, que hiciera sus cosas afuera, nunca lo lográbamos. Y entonces llegaba un punto donde estábamos hasta aquí todos, nadie quería ocuparse ya, porque llevábamos 2, 3, 4 meses intentando enseñarle y no aprendían. Y teníamos que tomar la decisión triste de llevarlo a otra familia donde pudieran hacerlo, porque nosotros no lo lográbamos.
y nos tocaba abortar ese sueño, porque siempre ha sido un sueño el tener una mascota en casa, nos encanta, pero siempre teníamos que abortar como que eso tan anhelado, porque no pasábamos el proceso, no lo pasábamos, nos tocaba dejarlo ir. Y hace poquito mi hija Gaby nos dijo: mamá, yo quiero un perrito. Otra vez, otro intento. Y nosotros dijimos: no, Gaby, eso, vea, los barreros no somos para perros, ya eso lo hemos intentado, hemos dado la oportunidad. Y por supuesto los chicos se emocionan: mamá, estoy juiciosa, mamá, yo lo voy a hacer, te lo prometo, yo lo saco 70 veces, 80 veces, yo me comprometo hasta que dé la mano, de la pata, la trasera, la delantera, se eche, gire de vueltas, aúlle. Y yo le dije: Gaby, tú sabes que eso no lo logramos nunca. Mamá, te lo pido por favor, como la canción, te lo pido por favor. Y hablamos con mi esposo y nos miramos y dijimos: bueno. Y la niña: mami, que sea mi regalo de 15, no te pido nada más, no quiero nada más en esta tierra, solo eso. Y bueno, dijimos con mi esposo: bueno, va la segunda oportunidad. Ya teníamos hablado la cosa, porque eso era para febrero del otro año, y dijimos: listo, bueno, démosle la oportunidad. Y de una manera sobrenatural, Dios nos regaló en estos días un animalito hermoso. Es que es hermoso, no es porque sea mío, es hermoso. Pero lo interesante de esto es que ya viene educado. Y ha sido tan bonito, de verdad, porque pasamos el proceso. Pasamos ese proceso que nos quedaba grande. Es más, da la pata, se gira, voltea, aúlla, parece un perrito de peluche que hace 10,000 cosas. Y yo pensaba: hola, tan rico que a uno le regalaran los hijos así, ya como crecidos, ya come, ya va solo, ya se viste solo, sabe lo que quiere, ya estudió, ya se graduó, ya no le tengo que ayudar en las tareas. Pero resulta que eso no es así, porque en la vida no podemos saltarnos etapas, y porque tenemos que atravesar los procesos. Y lo importante de esto que yo quiero decirte y animarte hoy es que no abortes el proceso, no te desanimes en medio del proceso, porque este no es como el proceso de mis perritos, en donde estoy yo, que soy tan limitada para educar, sino que en este proceso está nuestro Dios involucrado, y nuestro Dios jamás va a tirar la toalla de intentarlo contigo, jamás va a decir y se va a desilusionar contigo, jamás se va a detener de caminar ese proceso de la mano contigo. Y esta mañana te quiero invitar en la palabra, por favor, a que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 5, de los versículos 6 al 10. Y aquí vamos a leer rápidamente 4 cosas que Dios va a demandarnos en el proceso, y 4 cosas que Dios va a comprometerse a hacer con nosotros en el proceso. Amén. Y me gusta leerles desde esta versión amplificada porque nos deja ver tan amplio el panorama. Así que yo voy a leerles de esta versión, pero usted puede seguirlo en su casa desde la Biblia que tenga en sus manos. Amén. Dice la palabra: por tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Dejen a un lado el orgullo moralista, rebájense en su propia estimación, para que Él los exalte a un lugar de honor en su servicio en el momento apropiado, echando todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades, todas sus angustias y todas sus inquietudes de una vez por todas en Él, porque Él se preocupa por ustedes con el más profundo afecto y vela por ustedes con mucho cuidado. Verso 8 dice: sean sobrios, bien equilibrados y autodisciplinados, estén alerta y sean cautelosos en todo momento, porque ese enemigo suyo, el diablo, ronda como león rugiente, ferozmente hambriento, buscando a quien devorar. Pero resístanle, sean firmes en su fe,
contra su ataque, manteniendo su fe arraigada, establecida e inamovible, sabiendo que sus hermanos y hermanas de todo el mundo están experimentando las mismas experiencias de sufrimiento, porque no sufren solos. Y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien imparte su bendición y favor, quien los llamó a su propia gloria eterna en Cristo, Él mismo los completará, los confirmará, los fortalecerá y los establecerá, haciendo de ustedes lo que deben ser. Aleluya. Diga conmigo: estoy en proceso. Estoy en proceso, pero no me voy a rendir nunca, y tampoco voy a dar un paso atrás. La primera cosa que Dios va a demandar de nosotros en el proceso es una cuota de humildad. Diga conmigo: una cuota de humildad. Allí en el versículo que leímos, en el versículo 6, dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, dejen a un lado el orgullo moralista y rebájense su propia estimación, para que Él los exalte a un lugar de honor en su servicio en el momento apropiado. Y una de las cosas que vamos a tener que hacer en los procesos de Dios es dejar a un lado el orgullo, es dejar un poco la estimación que tenemos de nosotros mismos. No le estoy diciendo que usted no se ame, le estoy diciendo que a veces ese concepto que tenemos de nosotros mismos puede que nos frustre o puede que nos detenga. Puede que nos frustre porque a veces pensamos que estamos listos, porque somos tan habilidosos, tan talentosos, tan maravillosos, porque tenemos tantos logros, porque tenemos esta o cual posición, porque hemos alcanzado ciertas cosas en la vida, y resulta que Dios no necesita tus habilidades en los procesos. Y te puedes frustrar porque piensas que Dios ya debería hacer algo, pero de pronto Dios no lo considera así. Y te puede también detener porque a veces, si no estamos en este lado, estamos en el lado contrario, entonces solo vemos nuestros defectos, entonces solo vemos aquellas luchas que batallamos, ¿cierto? Aquellas debilidades que tenemos, aquellos vacíos que aún vemos en nuestro interior y nos damos cuenta que aún están. Vemos nuestras fallas, vemos que metemos la pata, vemos con las cosas que seguimos luchando, y entonces nosotros mismos nos descalificamos en el proceso y decimos: no, Señor, yo no sirvo para esto realmente. Dios no necesita tus habilidades y tampoco está tan pendiente de tus debilidades. Dios necesita que dejes esa estimación de ti mismo a un lado y te concentres en Él. Amén. Así que Él necesita una cuota de humildad en el proceso. También necesita una cuota de confianza. Amigo mío o amiga, vamos a necesitar confiar en el proceso. Dice la palabra: echando todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades, todas tus inquietudes y todas tus angustias de una vez por todas en Él, porque Él se preocupa por ustedes con el más profundo afecto y vela por ustedes con mucho cuidado. En el proceso vamos a enfrentar ansiedad, en el proceso vamos a enfrentar angustia, en el proceso nos vamos a sentir de pronto que las circunstancias están en contra nuestra, de pronto vamos a ver tantas cosas, pero Dios demanda de nosotros confianza. Y lo que creo que ha pasado es que como cristianos hemos confundido una vida victoriosa con ser inmunes a las circunstancias, con ser inmunes al dolor, con que nunca va a pasar nada. Y resulta que Jesús nos prometió que éramos más que vencedores, cierto que éramos victoriosos, pero no, que no íbamos a atravesar ninguna cosa, que nada iba a venir a nuestra vida. Por supuesto que vamos a verlo, vamos a atravesar cosas. Si usted mira la vida en sí,
tiene muchos altibajos. Hay días que usted se levanta y usted se siente, voy por todo, voy a conquistar el mundo. Y hay otros días que no quieren ni levantarse de su cama porque hay COVID, porque la vecina ayer fue grosera, porque su familia tal vez no es la familia que a usted le hubiera gustado. Tantas cosas. La vida en sí tiene tantos altibajos. Y a veces el panorama no es tan alentador, y en este tiempo menos. Usted está viendo que la vida se está complicando, pero Dios no nos prometió que no atravesaríamos cosas. Él dice en su palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o hambre o desnudez o peligro o espada. Bueno, y usted dice, no, pues si ese es el panorama, no, pues ¿para qué? Pero dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. No estás solo, Jesús está contigo. Te lleva de la mano en el proceso y demanda de ti confianza en Él. Confianza en Él. Sé que no es fácil, iglesia. Lo sé que es pasar por procesos. Sé que es atravesar cosas. Y sé que es sentir que cómo podemos confiar, pero Dios hoy nos dice, confía en mí, confía en mí. Confía en mí. Vamos a necesitar una cuota de dominio propio y conciencia de que tenemos un enemigo. Dice la palabra: sean sobrios, bien equilibrados y autodisciplinados. Estén alerta y sean cautelosos en todo momento. Ese enemigo suyo, el diablo, ronda como león rugiente, ferozmente hambriento, buscando a quien devorar. Y bueno, no es que el diablo se ocupe todo el tiempo de usted, ¿no? Pues tiene varios ahí para molestar y para estar encima, pero no podemos perder de vista que hay un enemigo. Y esto en palabras colombianas sería, pues no de papaya. No de papaya, usted alerta, atento. Y ¿sabe algo? Esta mañana yo quiero darle un consejo. Nosotros como cristianos a veces decimos, hola, pero la gente afuera se parquea donde quiere y no pasa nada. Pero uno menos se equivoca esto y no se la pasan a uno. Y uno pensaría, pero es que de verdad soy tan de malas, o es que el diablo me la montó, pues porque es que medio me pasé un semáforo, casi no estaba en rojo, estaba en amarillo y téngala, ahí me llegó el policía y bueno, no es que sea el diablo, pero realmente nosotros a veces damos papaya y vemos que a otra gente pues no le pasa nada con ciertas cosas, pero pues usted y yo estamos expuestos y hay alguien que está ferozmente buscando cómo caerle, cómo dañarlo, cómo desanimarlo, cómo debilitarlo. Y tenemos que ser conscientes de eso, iglesia. Tenemos que ser conscientes que si la vecina nos mira y somos casados, no es porque seamos extremadamente hermosos, sino porque el diablo sabe. Tenemos que estar alerta porque alguien está buscando cómo debilitarnos. La última cosa que vamos a necesitar es una cuota de resistencia y fe. Y dice la palabra, pero resístanle contra su ataque, sean firmes en su fe, una fe arraigada, establecida, inamovible, sabiendo que sus hermanos y hermanas en todo el mundo están experimentando las mismas experiencias de sufrimiento, porque no sufren solos. Y bueno, si usted necesita resistencia es porque usted no le están dando un tiro, es porque usted está bajo ataque. Y resistir es pararse firme, y la palabra nos dice cómo y con qué. Con la fe. Con la fe. Tenemos una fe. Y la fe todo lo cree. Y la fe tiene la capacidad de resistir esos ataques. Y lo interesante de esto, me puse a estudiar, y es que los leones, dice la Biblia, y hace una analogía del enemigo con un león rugiente, ¿cierto? Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
pero es interesante ver que los leones nunca atacan a sus presas cuando sus presas están de frente. Los leones esperan a que sus presas se giren un poco, se volteen para huir, y entonces ahí es cuando ellos atacan, cuando no están pendientes, cuando no están alerta. Así que necesitamos pararnos de frente, resistir, porque tenemos un escudo violento y potente que Dios nos dio, y es nuestra fe. Pero nuestra fe tiene que estar inamovible, tiene que estar establecida y tiene que estar arraigada. ¿En qué? Pues en la palabra. ¿Sabes qué no nos dejó hacer ese legado? Lo poderosos que éramos, lo espirituales que éramos. No, lo que Dios nos dijo en su palabra. Él nos dijo: mi embrión vieron sus ojos. Yo veo ese cuerpecito en formación, y eso fue lo que nos mantuvo arraigados en la fe. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios contigo en medio del proceso? Dice: tan precioso, y después de que hayas sufrido por un poco de tiempo. Y usted podría decirme hoy: bueno, pastora, bueno, ¿y cuánto es un poco de tiempo? Yo ya lo estoy viendo largo. ¿Cuánto es un poco de tiempo? Y Señor, ¿cuándo va a terminar el proceso? ¿Cuándo voy a ser completo? ¿Cuándo voy a dejar de luchar con las mismas cosas? ¿Cuándo voy a dejar de sentir y ver esos pensamientos que a veces se atraviesan? ¿Cuándo voy a dejar de tropezar con el mismo escalón? Y resulta que Pedro aquí no nos habla de meses, de días, de años. Seguramente piensas que el proceso ya lleva más que un poco tiempo. Pero Pedro no se está refiriendo al tiempo aquí como el tiempo aquí en la tierra. Él se está refiriendo a cuando vayamos a la presencia de Dios. Porque dígame usted, ¿cuándo vamos a terminar de ser perfeccionados? Cuando lleguemos a donde Él está. El proceso va a ser todos los días, todo el tiempo. Ahora, no es que usted esté sufriendo todo el tiempo, no, eso no es lo que le estoy diciendo. Pero a veces nos damos tanto palo: bueno, Señor, yo pensé que me iban a bautizar y yo iba a salir del agua y entonces ya no iba a tener malos pensamientos, no iba a luchar con cosas, no iba a ser débil en la fe. Y uno se pregunta: ¿quién fue el que bautizaron antes que yo? Porque no, me dejó el pecado ahí entre el agua y me metí yo. La próxima me bautizo de primeras. Y resulta que no funciona así, porque usted sale del bautismo. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes que íbamos a los campamentos, ¿cierto? Y usted iba a ese campamento y usted era santo. Y usted no quería ver ni el computador, el celular en ese tiempo mío no era muy común, pero usted no quería ver nada. Usted solamente llegaba y póngame solamente Marcos Witt, mamá. Quite esa música, quítese esa, mi mamá era Rocío Dúrcal, entonces quite esa música, mamá, que eso me infecta el alma. Pero 24 horas tenía uno de campamento, y al otro día otra vez mi casa, que era una casa como de que la tía lo sube a uno a la silla y lo enseña a bailar, y usted lucha con eso de pronto, y 24 horas tiene uno en el campamento y le dicen: bueno, entonces un chocolate bailable en su casa, y uno todavía la pelea y uno dice: bueno, pero no vengo de un campamento. Y bueno, es que el proceso va a ser de por vida, de por vida. Pero Dios en el proceso te dice que después de que hayas sufrido un poco de tiempo, dice: el Dios de toda gracia. Y eso es tan hermoso, porque no es el Dios de una gracia, es el Dios de toda gracia.
Es el Dios de la gracia salvadora, es el Dios de la gracia que te levanta, es el Dios de la gracia que te liberta, es el Dios de la gracia que te da una y otra oportunidad, es el Dios de la gracia que te anima, es el Dios de la gracia que sabe con lo que luchas, es el Dios de la gracia que es excelente, que es inagotable, que es inamovible, es el Dios de toda gracia. Es Él el que está ocupándose de tu proceso. Y dice la palabra que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna, y eso es tan poderoso porque no es una gloria fugaz, no es una gloria temporal, no es una gloria que se termina, es una gloria que no tiene comienzo y no tiene fin, que te llamó a ese proceso que no es un proyecto y que no es un evento, porque no es temporal, es eterno. Amén. Dice, Él mismo te perfeccionará. ¿Y sabes qué es perfeccionará aquí? La palabra tiene que ver con esa palabra restaurar. Y restaurar era lo que ellos allí en griego llamaban como los huesos cuando eran fracturados, que se ponían en su lugar, o cuando las redes se rompían y entonces eran remendadas. Y Dios te va a restaurar. Dios va a suplir lo que falta, va a coser lo que está roto. Dios va a arreglar y reparar lo que está deteriorado, tal vez por el uso, por el camino en el proceso, lo que se ha desgastado. Dios va a reparar las debilidades de tu carácter. Dios va a suplir tal vez la grandeza que te hace falta. Dios va a poner tu vida en el estado original donde debería estar. Eso es, te perfeccionará. Dios creó al hombre y perfecto, y Dios te va a regresar a ese estado de nuevo. Mi esposo siempre dice, el pastor siempre dice, ¿sabes dónde vamos a terminar? ¿Quieres saber dónde vamos a terminar? En donde empezamos. Vamos a regresar otra vez al inicio, donde podíamos caminar de la mano con Dios, donde la tierra era perfecta. Dios va a restaurarte al estado original. ¿Quién es el que podrá remendar nuestras redes rotas? ¿Quién es el que podrá reparar lo que se ha deteriorado, desgastado por el uso? ¿Quién es el que va a poder regresar ese hueso que se salió del lugar? Es Él. Y Él lo va a hacer en el proceso. ¿Quién sino el Dios de toda gracia? Amén. Dios te afirmará, y la palabra que aquí usa en el griego es consolidará. Y consolidará es como cuando usted pasa por aquí, pero esto no está cogido y se va a caer. Ahora hago el ejemplo y se me cae todo, pero eso es consolidará. Va a poner cimentado en ese lugar el objeto, para que cuando venga lo que venga, para que cuando pase el niño y lo toque, para que cuando golpee el balón, para que cuando alguien no se dé cuenta, para que cuando alguien hable con sus palabras y ofenda, para que cuando venga el COVID o la pandemia, para que cuando venga tal vez y toque a la puerta una enfermedad, entonces ese objeto no se mueva de ese lugar, porque está firme. Dios en el proceso nos va a afirmar. Te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá. Y la palabra aquí, fortalecer, es robustecer. Y bueno, de pronto usted dice, bueno, ese sí me he dado cuenta. Eso sí lo ha hecho Dios en este tiempo, y en este tiempo de pandemia mucho más. Pero no estamos hablando de que le va a dar grasita. Robustecer es que Dios nos va a dar herramientas para vivir. Dios nos va a equipar para servir activamente, y también nos va a equipar para vivir,
Porque tú y yo necesitamos herramientas para vivir. Porque a veces no sabemos cómo reaccionar con lo que pasa, porque a veces no sabemos cómo decidir en medio de un mundo tan caótico, porque a veces no sabemos cómo enfrentar las situaciones que se levantan. Pero Dios dice que en el proceso Él nos va a equipar. Él nos va a equipar y nos va a dar herramientas y va a robustecer nuestro espíritu desde adentro para poder enfrentar la vida. Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer y por último, Dios te establecerá. Y la palabra aquí de establecer es cimentar. Y cimentar tiene que ver con que Dios te va a dar un fundamento. Y en estos miércoles que hemos estado hablando de principios, Dios nos habló algo tan lindo. Y es que no podemos vivir de una manera superficial por nuestras emociones, por lo que perciben nuestros sentidos, por lo que podemos ver, tal vez por lo que podemos oír, porque no es muy alentador, porque nos vamos a desanimar. Por supuesto que sí. Pero tú y yo estamos establecidos en algo más profundo. Y esa profundidad tiene que ver con el Espíritu. Así que tú y yo no estamos fundamentados en la alegría que podemos encontrar en este mundo, estamos cimentados en el gozo. Tú y yo no estamos cimentados en la tranquilidad de algunos días que son un poco menos difíciles, menos confusos. No, tú y yo estamos fundamentados en la paz. No estamos cimentados en el amor que hoy nos ofrece un sistema que es voluble, que es cambiante. No, estamos cimentados en un amor que es profundo, que dice que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Por eso Dios no cambia de parecer contigo. Nada de lo que hagas, bien o mal, lo puede hacer que cambie lo que siente, lo que te ama. Él te va a cimentar, te va a dar un fundamento profundo, echando raíces en lo profundo. Y dice finalizando: y el Dios de toda gracia, quien imparte su bendición y favor, quien te llamó a su propia gloria eterna en Cristo, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá, haciendo de ti lo que debes ser. Y si tú en esta mañana de pronto dices: sabes, yo no siento que Dios esté haciendo algo conmigo, tal vez no lo veo. Dios quiere recordarte que estás en proceso, pero que no puedes rendirte, ni siquiera dar un paso atrás, porque nuestra meta está allá adelante, porque necesitamos correr la carrera y porque la vida cristiana, la vida de Dios, no se trata de un proyecto, no tiene que ver simplemente con un evento, con un plan, tiene que ver con un proceso y no va a parar hasta que lleguemos a donde Él está. Y lo precioso de todo es cuando dice: haciendo de ti lo que debe ser. Bueno, es hermoso que Él es el que está haciendo el proceso, no nosotros. Él es el que nos perfecciona, Él es quien nos establece, Él es quien nos afirma, Él es quien nos fortalece. Es Él. Y esta mañana yo te invito a que cierres tus ojos allí en casa y que si de pronto tú te sientes como el proceso tal vez del vino, cuando ya es embotellado y piensa que ya va a salir al mercado, pero de pronto se lo llevan a un lugar donde está en oscuro,
a una temperatura desconocida y se tiene que quedar guardado un tiempo más. Y tú dices, sabes, estoy desanimado porque me siento como en ese lugar escondido, allí guardado, porque no veo que las cosas avancen, porque no veo que Dios está realmente llevándome hacia alguna parte, porque no siento que mi vida también esté cambiando, no veo que avance, no veo que crezca, o porque llevo tanto tiempo simplemente esperando que algo pase. O si estás del otro lado también, donde dices, Señor, el proceso ha sido tan doloroso, no sé cómo pasarlo. Él te quiere recordar esta mañana: yo soy quien te perfecciono, te restauro, remiendo las redes rotas de tu corazón, regreso lo que está fuera de lugar. Soy el que te doy el fundamento profundo para que puedas vivir, no en lo superficial, sino con aquello que yo te he dotado, y es el fruto del Espíritu que está en ti. Echa mano de ese fruto. Yo soy el que te afirmo en ese lugar para que cuando vengan esos vientos que soplan fuerte en la vida, no seas movido. Y yo soy el que te equipa. Yo soy el que te da las herramientas para vivir. Es Él, es su compromiso con nosotros. Dice su palabra que Él no abandonará la obra de sus manos, y que la obra que Él empezó la completará, la perfeccionará, la terminará. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Dile gracias, Señor, porque hoy me recuerdas que yo estoy en proceso. Señor, gracias por equiparme. Gracias, Señor, por fortalecerme. Gracias, Señor, porque tus ojos están puestos en mí, Señor. Gracias por el amor con el que me amas. Gracias, Señor, porque caminas de mi lado hacia esa gloria eterna a la que voy a llegar un día, Señor. Gracias. Gracias. Dile: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.